Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuitos Clamper. Esta sería la sesión número 2. La primera era sin polarizar y esta es con bias con Clamper polarización. Aquí tenemos el diodo con una polarización. La resistencia esta aquí hemos dicho que si es suficientemente grande no influye porque no da tiempo de descargarse, pues lo vamos a quitar. Simplemente explicar qué es lo que le sucede a la onda en un circuito Clamper polarizado. Cuando no estaba polarizado, recordamos que era la onda de entrada, salía cambiada, si esto es la onda de entrada, una de dos, vamos a hacer las dos en la misma. Si el diodo está así hacia arriba, salía hacia arriba desplazada y en principio toda la onda por encima de la misma onda, pero por encima del cero. Esta es más y menos, y cuando es el diodo hacia abajo sale la misma onda, pero desplazada totalmente hacia abajo. O sea, veíamos que cuando no era ideal el diodo, que es lo normal, hay una que de 0,7 voltios, entonces esto realmente no está a 0, sino que baja a 0,7 o esto sube a 0,7. Y en lugar, esto llega, si esto es V, el voltaje de entrada al que se carga el condensador, esto sería 2V el máximo, y aquí sería menos V y menos 2V el mínimo. Bien, ahora entonces, ¿qué pasa cuando está polarizado? Entonces vamos a hacer con casos concretos y ponemos voltaje aquí, pues 1,7, 1,3, perdón, para que así. Esto es, a ver, esto es más, menos. Y esto es más, menos. Están en serie, más, menos, más, menos. Entonces, ¿qué hay de voltaje aquí? Vamos a poner 1,3. Y aquí, para que sume 0,7, más, menos. Total que hay de voltaje aquí son 2 voltios. Cuando la corriente pasa por aquí necesitará superar una barrera de 2 voltios. Mientras no lo supere, pues no habrá aquí corriente. Entonces, voltaje aquí en la entrada, igual que antes, 5 voltios de voltaje pico, más menos 5 voltios. Suponemos entonces que el condensador en primer ciclo, vamos a ver, recordar, cuando el primer ciclo por aquí no puede pasar la corriente porque el diodo está en oposición, no funciona. Cuando el diodo va en este sentido, aquí incluso más menos, hay una caída de voltaje aquí y otra caída de voltaje aquí, pero una vez ha superado la barrera esta de 2 voltios, vamos a poner aquí el total, los 5 voltios menos 2 voltios, esto quedará, aquí me quedarán, cuando llegue al máximo, en el pico, aquí tenemos un voltaje de entrada, como si en el ciclo positivo no pasa nada porque el diodo está en oposición, deja pasar. En el negativo, más menos, cuando llegue esto a menos 5, a 5 menos 2, aquí quedarán 3 voltios. Y aquí tengo 3 voltios. Si tengo 3 voltios, el condensador este se cargará positivamente también a 3 voltios. En el ciclo este negativo, se cargará el condensador a 3 voltios. Ya tengo el condensador entonces cargado a 3 voltios. Vuelvo a ver ciclo positivo. La corriente viene hacia aquí, hemos dicho que no hay corriente, no pasa nada. ¿Qué voltaje entonces tengo aquí? Pues el voltaje que tendré aquí será el voltaje de aquí, esto es menos, más sube 3 voltios. Entonces el voltaje que tendré aquí, en este ciclo positivo, si aquí cuando tenga aquí 0 voltios, 0 voltios. Y 3 voltios, aquí marcará 3 voltios, igual que antes, 3 voltios. Cuando aquí tenga el máximo, que son 5 voltios, 5 voltios que hay aquí, menos más 3 voltios, aquí marcará 8 voltios. Y cuando llegue a 0 voltios, volverá a marcar 3 voltios. O sea que la onda de salida irá de 3 voltios a 8 voltios y 3 voltios, en el ciclo este. Vamos al ciclo negativo. Ciclo negativo. Ciclo negativo, esto lo borro. Y esto también. El ciclo negativo, ahora tengo los voltajes, lo hago en azul. Esto es más menos y la corriente viene por aquí. Entonces, aquí tengo 0 voltios, 5 voltios y 0 voltios aquí. 0 voltios, 5 voltios o menos 5 voltios. El menos significa simplemente que va en este sentido. Y 0 voltios otra vez. ¿Qué voltaje habrá aquí? Antes hemos puesto, vamos a proponer que hemos pasado de 3 voltios a 8 voltios y a 3 voltios. El ciclo era 3 voltios, 8 voltios, 3 voltios. Y puesto el 3 y el 8. Ahora aquí, cuando aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios
estoy en este punto de aquí, pues seguirá marcándome los 3 voltios que tengo aquí. Aquí voy subiendo un voltaje. Vamos a poner que llego a menos 2 voltios. Si llego a menos 2 voltios, aquí habrá 2 voltios, pero como caen 2 voltios, aquí me quedará 0. O sea, a medida que ahora aquí tengo voltaje, hemos dicho, si ahora tengo aquí menos 2 voltios, tengo menos 2 voltios, pero o 2 voltios positivos en este sentido. Como caen 2, aquí me quedará el voltaje que será 0. Si esto habrá pasado, cuando yo llegue aquí al menos 2, aquí tendré 0. Esto estaré en el 0. En el menos 2 llegaré, si esto es la gráfica de salida, al 0. Al llegar aquí al menos 2 llegaré al 0. Cuando tenga aquí menos 5, o 5 voltios, 5 menos 2 que caerán aquí, me quedará, bueno, un momento, aquí tenía 3 voltios y aquí tengo 0 voltios, aquí me quedarán entonces 3 voltios. El momento en que esto estaba cargado aquí tenía 3 voltios positivos. El momento en que empiezo aquí a añadir una corriente, lo que hace es bajar el voltaje. ¿Cuánto baja? 3 voltios menos 2 voltios que hay aquí, perdón, aquí me he dicho 3 voltios menos 2 voltios que hay aquí, esto llega a 1 voltio. Lo que hace aquí, antes sumaba los voltajes este más este, si aquí tengo 5 voltios más 3 me daba 8, ahora lo que hace es restamos. El voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay aquí. Entonces, en este caso serán 3 voltios menos 2 voltios que hay aquí, me queda 1 voltio. Esto estará a 1 voltio. Luego haremos bien la recta esta porque ahora no está saliendo bien. Y no, al llegar al menos 2 voltios y 2 que caen, aquí tendré 0 voltios. Pero como busco la diferencia entre aquí y aquí tengo 3 voltios. Y aquí tengo 2 voltios y entonces la diferencia es 1. Aquí tengo 3 voltios y aquí tengo menos 2 voltios. Vamos a calcular el voltaje aquí, que será más fácil. Tengo aquí y aquí vamos a calcular los voltajes de otra manera, mejor, sea más sencillo. Aquí tengo 3 voltios y tendré el voltaje este fijo porque este condensador no se descarga. Cuando aquí tenga menos 1 voltio, 3 voltios menos 1 voltio, aquí detectará 2 voltios. Ahora tendré 2 voltios. Cuando aquí tenga menos 2 voltios, 3 menos 2 que hay aquí, habrá 1 voltio de diferencia. Y cuando aquí tenga 3 voltios, aquí habrá 0 voltios. Cuando aquí vuelva a tener esto era 3 voltios en la entrada, perdón, 1 voltio en la entrada, 2 voltios, 3 voltios. Cuando tenga 4 voltios marcará menos 1 y cuando tenga 5 voltios el máximo tendré menos 2. Aquí tendré 3 y aquí menos 5, me quedará diferencia menos 2 voltios. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar la curva con estos valores. Aquí tenemos la curva. Entonces vamos a copiar esto de aquí y lo subiremos aquí. ¿Qué voltajes teníamos? Hemos dicho que cuando esto está en positivo, los extremos son 3 voltios, 8 voltios y 3 voltios. O sea que esta curva la tengo que coger y la subo a 3 voltios. Vamos a poner que estos son 3 voltios. Ahora aquí están 3 voltios, ¿vale? Ahora aquí tengo, empieza en 3 voltios, sube a 8 voltios y vuelve a bajar a 3 voltios. Esto es 3 voltios. Luego que hemos dicho que va bajando 1, 2, 3. Cuando esto está en 0 voltios, o sea, cuando el voltaje de entrada, vamos a copiar entonces también el voltaje de entrada, que sería esta de aquí. A ver si cabe aquí. Incluso, bueno, esta la podemos poner debajo para que se vea un poco la superposición. Como he dicho, cuando esto estaba el ciclo 0,5, 3, 8, 3 y luego este cuando era 2 voltios, bueno, al llegar a llegaba a 0 voltios cuando este era 3, 3 negativo, ¿eh? Cuando este es 3, cuando esto es menos 3, este llega a 0, que sería esto de aquí. No quedan bien porque son de distinta, tendrían que tener la misma para que queden superpuestas más o menos. Bueno, más o menos la idea. Cuando este llega a menos 3,
a menos 3 voltios de entrada, esto está en 0. Y cuando llega a 5 voltios, el pico de abajo, este llega a menos 2. Entonces nos encontramos que la onda nos ha quedado desplazada. Si no tuviera polarización, la onda se va toda para arriba. Al haber polarización, la flecha para arriba indica que se va toda para arriba. Al haber polarización y en este sentido, la frena y lo baja. En total, ¿cuánto baja? 2 voltios, que coincide con la barrera que tenemos aquí de potencial. Más menos y más menos. Entonces, lo que hacemos siempre es calculamos la caída de voltaje aquí, 2 voltios en este caso. Pues estará bajada la curva de salida respecto al, si solo tuviera diodo, está todo por encima del 0. Si tiene el diodo, baja 0,7 y si tiene el diodo y una pila en serie, pues baja la suma de los 2 voltajes. ¿Qué sucedería si la pila en lugar de estar en oposición estuviera a favor? Pues más 1,3. El más arriba y el menos abajo. Pues en lugar de frenar, sumaría. Entonces la curva quedaría por encima, el diodo lo baja 0,7, pero esto lo sube 1,3. 1,3 le resto 0,7 y me queda más 0,6. Me quedaría la curva desplazada por encima y estaría toda subida con respecto al mínimo estaría en el 0,6. Entonces lo que hacemos con el diodo lo baja 0,7 voltios y la polarización lo puedo bajar más a donde quiera, a menos 2, a menos 3, a menos 5 o la puedo subir si la pongo inversa. Esto es más o menos la idea del funcionamiento del circuito Clamper polarizado o sin polarizar.